Ernie Pike es cronológicamente, por orden de importancia, es la segunda obra que hacen juntos Héctor y el Tano. Es la segunda. Porque la primera que hicieron fue el Sargento Kirk para la revista Mr. X en abril, que en el caso de Westergel prácticamente empezaba como guionista. Estamos hablando del 52, por ahí. En cambio, esta los agarra a los dos en plenitud y con un desafío mutuo de dar un salto de calidad. Ernie Pike se publicó y fue la historieta central, la más importante y la más determinante, de la revista Hora Cero. Hora Cero tuvo 3 formatos, pero el primer formato fue el Hora Cero mensual, que salió en el otoño del 57. Hugo tenía en ese momento 30 años y Héctor tenía 8 más, 38 más. Ernie Pike fue la historieta de tapa de la revista Hora Cero, que era una revistita apaisada así, de historietas completas. Eso era una novedad. Y la tapa del Hora Cero, de la revista Hora Cero, era esta misma. Era una revistita, imagínatela de este tamaño, así. Con esta bayoneta que iba hacia el frente, hacia el lector, ¿no? Esa era la novedad absoluta. Era novedad por el dibujo de Hugo, por el realismo y por las historias, por las características de las historias. Nadie contaba la guerra como la contaba este corresponsal, ¿no? Este corresponsal de guerra. Nada, con Héctor tenían grandes coincidencias en cuanto a que eran dos enamorados del género que cultivaban, que lo trataban con suma dignidad y que se reivindicaban como tales, porque la historieta durante muchos años fue una forma nadie se enorgullecía de hacerla, digamos, ¿no? En cambio, estos son dos creadores que hacen su mejor obra a partir de este género marginal. Entonces lo que los unía era el amor por aquello que hacían, ¿no? Y que lo hacían tan bien. Por otro lado, tenían una concepción similar y grandes afinidades en cuanto al valor de la aventura, ¿no? El concepto de aventura. La aventura como un espacio existencial, no la aventura meramente de tipo evasivo, pura peripecia, exotismo, etcétera, etcétera. Sino la aventura donde el lugar donde las cosas son lo que deben ser, ¿no? Hugo hizo de su propia vida una aventura, ¿no? El relato de la vida de Hugo, contada por Hugo, es una aventura, porque Hugo es un fabulador extraordinario, en todos los sentidos de la palabra fabulador, ¿no? Es aquel que vive para contarlo, ¿no? Y en el caso de Héctor, cuya vida fue una vida, en ese sentido, a contraposición de Hugo, mucho más formal, entre comillas, mucho más burguesa, es un hombre de familia, etcétera, cosa que Hugo es el muchacho libre, ¿no? El creador, ¿no? Que recorre el mundo. Héctor es el hombre anclado en la familia, y por otro lado es el hombre en cuya obra literaria desarrolla toda una concepción existencial de la aventura y luego vive esa aventura hasta sus últimas consecuencias, tanto desde el lugar de la militancia, ¿no? Esos dos tipos que se tomaron en serio estas cosas, no quiere decir con solemnidad, sino en serio, pusieron toda su creatividad, tenían grandes diferencias que tienen que ver con su temperamento, que eran muy disímiles, y además con su formación. Héctor, un universitario argentino formado en las disciplinas duras, digamos, era geólogo, de origen alemán además, vivía toda esa tradición inmediata de la guerra como un espacio en algunos lugares que le generaba cierta conflictividad, en tanto y en cuanto a su origen. Entonces Hugo decía que él trataba demasiado benévolamente a los alemanes, ¿no es cierto?
Esos alemanes que algunas veces Héctor guiona, es decir, ya sea el guardia del castillo en ese episodio memorable, o ya sea el oficial del submarino, o sea el otro. Para Hugo, en algunas circunstancias, decía, déjame de joder, Héctor lo salvaba, eso no existía, en eso te mandaban a fusilar, ¿no? Bueno, pero y la otra cuestión, en la que a veces discutían, cosas por el estilo, tenía que ver con el tironeo y la búsqueda del ajuste que existe siempre entre el guionista y el dibujante, ¿no? Hay que tener en cuenta que Oesterheld, sobre todo en esa primera etapa, en los años 50, venía de la literatura. Es un hombre que viene de la literatura y que va hacia la literatura, que supone que va a escribir novelas, que va a escribir cuentos, novelas. Es decir, que como guionista es muy palabrero, muy narrador, utiliza mucho la palabra. Y Hugo está necesitando, como todo dibujante, menos texto y más espacio para el relato gráfico. Entonces, ella de la época del sargento Kirk, que se quejaba porque le quedaban unos cuadritos así que tenía que dibujar estampillas, como dice Hugo, a esta etapa en que ya el dibujo crece y el dibujo tiene espacio, ¿no? En Ernie Pike, como en Ticonderoga, es decir, las dos historietas que hicieron en esa época, 57 al 60, Hugo tiene mucho para dibujar, mucho espacio para dibujar, ¿no? Y dibuja lo que quiere y como quiere. Es decir, es el máximo momento de sintonía entre los dos, ¿no? Eso. Los que éramos chicos, los que éramos pibes en los años 50, yo soy del 45. Es decir, que tenía 5 años en el 50 cuando empecé a leer, y tenía 10 años en el 55, 12 cuando empecé a leer El Horacero. Esos éramos los lectores de estas historietas. Entonces, el primer contacto con las historietas es esas lecturas, ponerle de los 10 hasta los 14 años, 15 años. Después entro al secundario, tengo otras experiencias, después me voy a la facultad, entro a estudiar letras en el 64 y recupero aquellas lecturas juveniles o aquellas lecturas infantiles, cuando al final de los años 60, ya en la universidad, primero como alumno y luego como docente en la universidad, estamos hablando de fines de los 60, comienzos de los 70, época de tremenda convulsión y de discusión cultural, política, que bien conocemos, época de efervescencia. Uno de los momentos más interesantes de ese periodo fue la discusión en el seno de la universidad de qué carajo había que estudiar en la universidad, en nuestra carrera de letras, ¿eh? Y entonces muchos de nosotros reivindicamos muchas formas de la cultura popular que habían permanecido ajenos, que no aparecían en la foto de la cultura, la foto de los relatos. Y es ahí cuando reivindicamos aquello que provenía de nuestra propia experiencia. Acá hubo grandes relatos que no aparecen. ¿Por qué no estudiamos estas cosas? Que son tan importantes como las novelas o los cuentos. Entonces, en esa segunda etapa me tocó desde la docencia incorporar estos contenidos de las literaturas marginales. No lo hice yo, lo hizo un montón de gente, dentro de la cual yo aprendí con ellos, ¿no? Jorge Rivera, Romano, Aníbal Forés, etc. Gente con la que me formé. Entonces, así reivindicamos todo lo que eran los géneros menores que empezaron a ser vistos en la universidad, ya sea el género policial, la historieta, etcétera, etcétera. Ese es el segundo momento. Y el tercer momento es cuando me pongo a escribir sobre eso y a publicar sobre eso, durante la dictadura. Y el cuarto momento es cuando termino tomando responsabilidades en revistas y en Fierro y después escribiendo historietas. Que sí que fue un periodo, un acercamiento que tuvo varias etapas, que empezó por la lectura infantil, siguió por la docencia universitaria, después la escritura y en última instancia involucrarme como partícipe, ¿no? Primero como responsable de revista y luego como guionista, ¿no? Bueno, hay muchos y muy buenos, pero ten en cuenta que yo he estado muy involucrado durante tantos años en estas cosas como responsable a veces de medios, que lo que te puedo decir es que los años, y sin salir de la Argentina, los años que hemos tenido la suerte de poder hacer una revista como Fierro, en las distintas etapas, y sobre todo en esta última, es un muestreo de talentos diferentes, ¿no? Una de las cualidades que tiene la Argentina, como siempre, y como
que se ve en distintos espacios, lugares y órbitas, es la capacidad de generar fenómenos muy disímiles unos de otros. Es decir, una revista como Fierro, en la última etapa, la del 2006 hasta ahora un año atrás, menos, unos meses atrás, que hicimos junto con Lautaro Ortiz y paulatinamente con mayor responsabilidad de Lautaro que mía, es una revista de un grado de heterogeneidad impresionante que en otro momento no se hubiera podido pensar. En eso consiste, creo yo, en un país como el nuestro, o siempre en general, pero en un país como el nuestro, crear espacios en los cuales la gente se pueda expresar y dar cuenta de un fenómeno lo más heterogéneo posible, la mayor riqueza posible, ¿no? Porque si te vas a publicar solamente aquello que está más afín a tus gustos o tus necesidades expresivas, puntuales, te va a quedar muchas cosas afuera. Y yo creo que Fierro ha funcionado, y en ese sentido asumo ese gesto, como aquel que abre la puerta para que vayan a jugar, ¿no? Eso es lo que he sentido durante este tiempo. Entonces me puede gustar tanto Podetti como Minaberri, me puede gustar Dieguito Parés, como me puede gustar María El Cobre, como me puede gustar, qué sé yo, Lucas Varela, para nombrarte algunos solamente, ¿no? De los miles, ¿no? O de los cientos de muchachos que han generado una obra así. En la Argentina en eso es como en el fútbol, ¿no? Siempre salen. Bueno, el último Hammett fue una novela laboriosa, digamos. No es coquetería que yo haya puesto 1985-2016, ¿no? No quiere decir que estuve escribiendo durante 30 años, ¿no? Pero que durante 30 años ese texto me acompañó, primero como proyecto, luego como ensayo, y luego finalmente los últimos 3 años, desde el 14 hasta el 17, como trabajo intensivo y continuado, es absolutamente cierto. Es algo que me acompañó como idea desde el primer momento que leí la novela inconclusa de Hammett en los años 80. Como vos sabés, Dashiell Hammett dejó una novela inconclusa de 60 páginas que se llamaba Tulip. Cuando la leí yo dije, bueno, yo esta novela la quiero terminar, ¿no? Y ese fue el disparador, ¿no? Acoplarme al texto del maestro. Después hubo otros disparadores y otras cosas, pero empecé a partir de ahí. Y luego eso fue aumentando. Estas 60 páginas originales de Dash se convirtieron en las 700 páginas de mi novela.